este T sub C ha estado escrito como en la pizarra, ¿ya? Como esta fórmula, ¿no? Es sumatoria de x elevado al cuadrado sobre n, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Perdón, sobre n mayúscula, que es la población. Y esta es la fórmula misma, y j punto al cuadrado sobre r y j. ¿Qué cosa va a referenciar r y j? Va a ser cada valor, ¿ya? Que tú tienes en tu tratamiento. Por ejemplo, no es que sea netamente equilibrado, ¿ya? Un tratamiento pues puede tener cuántas recopilaciones de datos, ¿no? Puede tener bien, eh, a ver, por ejemplo, ¿no? Acá tiene 3, un n igual a 3, un n igual a 4, un n igual a 5 y un n igual a 4. Este RI te va a referenciar eso, ¿ya? No se olviden. Entonces, si tú lo quieres partir de acá, es principalmente analizar la suma de cuadrados, ¿ya? Como un análisis de varianza. Y es lo mismo, ¿ya? Y es lo mismo principalmente. Entonces, dentro de la NOVA, ¿ya? Tú para que digas o para que tengas en consideración si existe evidencia estadísticamente suficiente o estadísticamente significativa en el estudio eh, que estás sometiendo a X o Y, objeto, individuo, cosa, persona, tienes que establecerte dos cosas, ¿sí? Tienes que establecerte dos cosas. La primera, ¿ya? Es reconocer a quién estás aplicando el estudio. En este caso, ¿quién es tu individuo en estudio? Por ejemplo, puedes tú aplicar diversos tratamientos, ¿no? Para tú considerar cómo crece o cuál es el crecimiento promedio, ¿no? De tus lechugas. De repente, pues, medirle su color, eh, medirle cuántas hojas tiene, ¿cierto? ¿No? Entonces, si estás trabajando con lechugas, trabaja con lechugas, ¿cierto? Entonces, a ver, suelto la pregunta al aire. Para ustedes, ¿qué cosa es un objeto de estudio, chicos? O Samuel, o Karen. El individuo en estudio. Ya, ¿y qué cosa es también el objeto de estudio? El objeto puede ser, o sea, se trata a qué cosa vas a estudiarlo, pues no, o sea, que, por ejemplo, si serán plantas, pueden ser animales, personas. Personas no, porque el profe dijo de que a la persona misma no se le estudia, sino que se hace, no sé qué estaba diciendo el profe la vez, pero sí, puede ser personas también. Samuel. El objeto de estudio. Bueno, para el objeto de estudio podemos, bueno, lo que yo entiendo es la entidad o fenómeno de lo que se va justamente a estudiar, o sea, a investigar. Como dijo Karen, los procesos, en este caso, por ejemplo, productos, eventos. Bueno, se puede, es lo más, para mí, bueno, es lo más importante, básicamente lo principal del experimento, para justamente porque es donde se va a buscar obtener la información relevante. Para responder, por ejemplo, las preguntas de nuestros objetivos, de nuestras hipótesis, de nuestra investigación. Exacto, exacto, muy bien. Ya, chicos, entonces tienen que tener en consideración eso. Y a su vez, en el punto 2, ustedes tienen que establecerse pues, sus hipótesis, ¿no?
Una hipótesis, el cual te indica, yo te dije iniciando el minuto 1, trabajas en base a los promedios que tienen cada tratamiento para establecer las hipótesis, ¿correcto? El promedio, en la hipótesis nula sería el promedio de los tratamientos, ¿ya? No difiere o son iguales. Y en la hipótesis alterna, ¿no? En este caso, con esta denotación, ¿ya? Para todo E y J, donde I es diferente a J, tal que el promedio de I va a ser diferente al promedio de J. Entonces, esto se esclarece como que, como al menos uno de los promedios difiere entre sí. Correcto, si en tu análisis rechazas la hipótesis nula, ¿ya? Tú tienes que encontrar cuál es el tratamiento que está presentando una variabilidad o una diferencia con respecto a los demás, ¿no? Pues ese tratamiento te va a indicar o esclarecer que va a ser mejor, por ejemplo, ¿no? En el tema de un compuesto vitamínico, está surgiendo o está dando un mejor impacto pues, para el crecimiento de tal cosa, tomándoles ejemplo. Entonces, ustedes tienen que tener también claro cuáles son los tipos de ANOVAs, ¿no? Hay un ANOVA de una vía o ANOVA a un way, ¿ya? Que se va a aplicar a cada, en este caso, a cada grupo, ¿ya? Puede ser, en este caso, como dice el ejemplo, la imagen, psicólogos, arquitectos y contadores. Una ANOVA de medidas repetidas, ¿ya? Que va a marcar consecutividad, por ejemplo, ¿no? O un análisis longitudinal, antes, después, seguimiento, ¿ya? Y una ANOVA factorial, ya te está trabajando, pues, por grupos, ¿sí? Un análisis factorial, mejor dicho. Personas que trabajan y no trabajan, que esto se esclarece como un grupo de solteros y casados para cada uno de ellos. Y un MANOVA, ¿no? En este caso, se compara varios grupos teniendo una variable clasificatoria independiente y varias de resultado dependiente. Por ejemplo, puntaje de estrés y puntaje de somatización. Para cada uno de los grupos pues, de una ANOVA de una vía, ¿cierto? Bueno, entonces, ustedes tienen que tener otra cosa bien clara, ¿ya? Cuando vayan ustedes a armar la tabla, ¿ya? Cuando vayan a armar su tabla, tienen que conocer cuál es la gráfica para esa tabla, cuál es la zona de rechazo y cuál es la zona de no rechazo. Tienen que saber cómo se calcula el estadígrafo de prueba, ¿ya? Perdón, claro, dentro de la tabla, ojo. Y en dónde o con qué comparas tú para aceptar o rechazar la hipótesis, ¿no? Basta decir que esta es la gráfica correspondiente a qué? A la distribución de f de Snyder-Fisher, ¿ya? Y va a depender muchas veces de qué cosa. Los datos que te den, ¿ya? Y los grados de libertad que tengas en el numerador y denominador para que tú, en la gráfica, hayas tu f crítico o tu f de tabla, ¿cierto? ¿Y con qué comparas? Con la varianza entre las muestras dividido entre las varianzas dentro de las muestras, ¿no? Por eso, ¿qué cosa? Por eso se cataloga esta pequeña parte, ¿cierto? Miren, acá está todo el tema. Si quieren, le toman un screen, una captura de pantalla. Tú tienes una variabilidad total de datos, ¿ya? ¿Esto qué cosa es? Esta variabilidad total de datos te representa la suma de cuadrados total, o el SC-tot, ¿ya? Que va en la columna de suma de cuadrados totales. Bueno, suma de cuadrados, pero en la parte de totales. Y esta variabilidad total de datos va a tener una igualdad de una pequeña suma.
que la suma consta en la primera parte de una variabilidad entre tratamientos, que son la suma de cuadrado de tratamientos, que pertenecen a qué cosa? A la variación intergrupo y suma de cuadrado de tratamiento. Y esta variación intergrupo va a ser la varianza entre las muestras. ¿Y quién va a ser la varianza dentro de las muestras? Pues si haces una varianza intergrupo, ¿no? La suma de cuadrado de tratamientos, tú tienes otra suma, ¿no? Con la cual comparas y es la variabilidad total de datos, que es la variabilidad residual o diferencia dentro de cada tratamiento. Y esto se conoce como ¿qué? Suma de cuadrado del error o variación intragrupo. Pues, es la suma de cuadrado de los residuos, ¿no? O del error. Entonces, conociendo eso, ¿no? Tú tienes una tabla ANOVA de una vía. Pero esto parece muy difícil, ¿cierto? Porque acá estás comparando tú, pues, una sumatoria de cada NJ, ¿no? Multiplicado por el promedio de cada tratamiento con la resta eh, del promedio general de todos los datos, ¿cierto? Y acá, pues, en la suma de cuadrado del error, haces la suma, ¿no? De cada n menos 1 que tienes en cada, pues, uno de tus tratamientos, multiplicado por la varianza, ¿no? O la división al cuadrado, que es la varianza misma. Entonces, no te quiero dar un ejemplo tan feo, ¿no? Ahora vamos a ver algo más sencillo, pues algo que se pueda entender, ¿no? Algo que se pueda apreciar, algo que digas, wow, pucha, está fácil de resolver. Entonces, todo lo que yo te he explicado se va a resumir a 3 simples pasos o 2 simples pasos, ¿no? Vamos por acá. A ver, vamos a abrir un pan ya. ¿Tienen preguntas? ¿Todo claro? Ya. Yeah. Oh, ya. Ya. Tú acá te tienes en primera instancia una fuente de variación. Tienes una fuente de variación, mi estimado. Ya. O esa fuente de variación. Tú tienes que considerar, ¿no? Ya. ¿Qué vas a considerar? ¿Qué cosa? Vas a considerar a los tratamientos, correcto. Vas a considerar a los tratamientos y vas a considerar al error y a su vez vas a considerar un total. ¿Vale? Eso representa la fuente de variación, ¿no? ¿En qué están comprendidos? En tratamientos y error. Un DCA, pero un DBCA y es otra cosa. No tienes que agregarle en una fila de bloqueo, porque es un diseño por bloques completamente aleatorizado. Entonces, dentro de la tabla de DCA, tú tienes una suma de cuadrados. Estos son análisis de varianzas, netamente. ¿Ya? La suma de cuadrados. Entonces, esta suma de cuadrados tiene fórmula, ¿cierto? Posteriormente a la suma de cuadrados, tú tienes los grados de libertad.
¿ya? Hay una teoría también para que conozcan ustedes qué cosa es un grado de libertad, si lo conocen, ¿no? En clase ya han visto un ejemplo bien didáctico de qué cosa es un grado de libertad. Vale, entonces ya. Posteriormente a los grados de libertad, ustedes tienen los cuadrados medios, ¿cierto? Que para el DCA solamente vas a tener un cuadrado medio. O sea, perdón, dos valores del cuadrado medio. Vale. Y también a su vez, ya, vas a tener el estadístico. El estadístico, ¿cierto? El estadístico F, ¿no? Si lo quieres llamar así. Entonces, ya. Entonces, pues chicos, manos a la obra, ¿no? Ya. Yo para conocer, saber, eh, hallar, manipular o tratar, ¿ya? Cada uno de mis cuadrados o suma de cuadrados, tengo que partir en principio por una fórmula. Primero vamos por la tabla, chicos, ¿ya? No sé, no quiero que se pierdan o nada, ¿ya? Voy a poner acá un título. Eh, Estos son el factor de corrección, ¿ya? El factor de corrección está comprendido por la fórmula, ¿ya? De la sumatoria de x elevado al cuadrado dividido entre el total de tus datos. ¿Vale? Entonces, este es el factor de corrección, ¿ya? Miércoles, está mal escrito. Ese es el factor de corrección, ¿ya? Sumatorio de tus x al cuadrado dividido entre n. No vayas a hacer la sumatoria de x, divides entre n y elevas al cuadrado. Ahí sí te por seguro que está mal. Híjales. ¿Ya? No hagan eso. Ahorita les voy a explicar paso a paso cómo tienen que hacer. Entonces, la suma de cuadrados para los tratamientos, ¿ya? Está expresado como el SC trat. Que esto es igual, ¿ya? Esto es igual a la sumatoria de tus tratamientos al cuadrado dividido entre n. Yo les expliqué hace rato, ¿no? ¿Qué cosa es el R I sub J? Por cada tratamiento hay un valor de n, una cantidad, puede ser 8, 5, 5, n, ¿cierto? Entonces, le restas menos el factor de corrección que está acá, ¿cierto? Este es el factor de corrección. Para la suma de cuadrados del error, ¿ya? La suma cuadrados del error va a estar comprendido entre la sumatoria de x al cuadrado, ¿ya? Menos el factor de corrección.
Perdón. Estoy volado. Esto de acá pertenece a los totales. ¿Ya? La suma de cuadrados totales es igual a la sumatoria de x al cuadrado menos el factor de corrección. Y la suma de cuadrados del error, chicos, ¿ya? ¿Es qué cosa? Es la diferencia de la suma de cuadrados totales menos la suma cuadrado de los tratamientos, ¿ya? Algo para que tengan en consideración ustedes, ¿vale? Este x cuadrado, ¿ya? Si ustedes lo están haciendo a manual o algo, este x cuadrado, ¿ya? Este x cuadrado, chicos, es por cada término, ¿ya? Cada término al cuadrado. El n total, correcto. Cantidad de toda tu muestra que tienes, ¿ya? Entonces, esto de acá es cada término al cuadrado, ¿no? Cada término al cuadrado. Entonces, cada término al cuadrado. Entonces, ya conoces tú tu suma de cuadrados, ¿no? Tranquilos que esto te lo voy a explicar en un ejercicio. Ahora tú tienes que considerar qué cosa, estimado, estimada. Tienes que considerar un grado de libertad. El primer grado de libertad que vas a usar, ¿ya? El primer grado de libertad que vas a usar es para el tratamiento. ¿Y cómo hay es el grado de libertad para el tratamiento? Pues el grado de libertad para el tratamiento no es otra cosa, otra, otro artilugio, ¿no? ¿A qué cosa es, chicos? A ver si se acuerdan. A los tratamientos menos. Ajá, correcto. O sea, K menos uno, ¿cierto? Tratamiento menos uno. Entonces, ya. Entonces, el error va a ser igual a que a los datos que tengo menos la cantidad de tratamientos que tengo, ¿cierto? O sea, yo tengo 4 tratamientos, ¿cuánto sería el grado de libertad acá? Ya, con el mismo ejemplo de tratamientos. Yo tengo 24 datos, ¿cuánto sería mi grado de libertad del error? Sí, sí, de 24 datos con 4 tratamientos. 20, correcto. Y si yo, ¿no? Y si yo sumo esto, me tiene que salir el resultado de n menos 1, ¿no? Ya, si tengo acá 3 y acá 20, 20 más 3 es 23, ¿no? O sea, 24 menos 1, 23, la misma cantidad. Ahora, para los cuadrados medios, ¿ya? Para los cuadrados medios yo tengo que considerar uno, el cuadrado medio de los tratamientos, ¿ya? El cuadrado medio de los tratamientos que va a ser igual
que va a ser igual a la suma de cuadrado de tratamiento sobre K menos 1, correcto. Sobre K menos 1. Y para los cuadrados medios del error, voy a considerar ¿ya? La suma cuadrados del error, sobre N menos K. No el grado de libertad tranquilamente. ¿Ya? Entonces, el estadístico, ¿no? F va a ser igual a qué cosa. F ahora va a ser igual. ¿Ya? F va a ser igual. El F calculado, estimados, ¿ya? A los cuadrados medios de los tratamientos dividido entre los cuadrados medios del error. ¿Cierto? ¿Ya? Hasta ahí es tu tabla ANOVA. Entonces, tú tienes que tener aparte otro punto, ¿no? Que son las reglas de decisión. ¿Qué reglas de decisión uso? ¿No? ¿O cuáles son mis principales reglas de decisión? Ya. Mis principales reglas de decisión son, si el F calculado es mayor al F de tabla, rechazo H sub 0. También nota que todo se juega en H sub 0, ¿eh? Ya escucharon el día viernes. Si F calculado es menor al F tabular, se acepta H sub 0. ¿Cierto? ¿Y cómo tú vas a interpretar esto? ¿No? Por ejemplo, recuerda que si todo modelo o todo dato no te menciona un grado o un nivel de confianza o un nivel de significancia, no automáticamente, pues en un estudio general, ya se asume que es el 95% de confiabilidad. Y la confiabilidad, ¿no? Ya lo explicaron el día de hoy en clase. Es lo que tú aseveras o con cuánto tú aseveras la veracidad de tu estudio, ¿no? Por ejemplo, de cada 100 datos, tú dices, tienes una muestra de 100, ¿no? Tú dices, estoy haciendo con una confianza del 95%, correcto. Entonces, el 95% de esos 100, de esa muestra, ya, resulta que es cierta. ¿Y qué cosa pasa con los otros 5? Va a ser el error. Eso es una manera más simple de explicarte, ¿ya? Entonces, de esa tabla, tú puedes tener, puedes conocer también otro paso, ¿no? Otro paso dentro de modelos lineales, ¿ya? Otro paso es conocer tu coeficiente de variación, ¿ya? ¿Y para qué te sirve un coeficiente de variación, chicos? ¿Quién me dice? Chicos. Ya. Ok. Vas a ver ya cuánto de variabilidad o sesgo tiene tu dato. Ya, coeficiente de variación. Es igual. El coeficiente de variación acá, ya, va a ser la raíz cuadrada de los cuadrados medios del error, ya, dividido entre mu. Mu acá yo lo estoy representando como el promedio general de todos los datos, ya, multiplicado por 100, pues, ¿no?
Caramba. Multiplicado por 100. Multiplicado por 100. No. En este caso, tú para que antes de partir a hacer una prueba POSOP o POSAMBA, ¿no? Tienes que conocer a qué cosa. Si es mayor al 30%, tienes que volver a revisar tu data, ¿cierto? Si este cuadrado o coeficiente de variación es mayor al 30%, ¿ya? Es mayor o igual al 30%, tienes que revisar tu data, porque hay variabilidad. Pero si ese coeficiente de variación, ¿no?, es menor al 30%, y esto aprobado, ¿no?, o rechazado la hipótesis nula, ¿ya? Esto sí es el caso, ¿no? Acá te pongo, ¿no? Rechazando h sub 0, para que no te vayas a equivocar, ¿no? Rechazando h sub 0, ¿ya? Tienes que seguir tú con una prueba post-hoc. Una prueba post-hoc. Y dentro de esta prueba post-hoc, tú vas a encontrar el tratamiento, ¿ya?, que difiere dentro de los demás. Entonces, con esta idea está clara, ¿cierto? ¿Ya? Con esta idea sí está clara. Entonces, vamos por acá, pues. Ya miren, chicos. Acá tenemos un ejercicio, ¿ya? El ejercicio te dice o te indica ya, el ejercicio te indica, ¿no? Por ejemplo, tú tienes 4 tratamientos y el de acá es el de control, ¿ya? Ejemplo. Y tú tienes una toma de muestra de 7 días, ¿ya? Entonces, yo ya te dije, en primer lugar, para que puedas hallar algo, sácale el promedio de todos estos, ¿no? Por cada tratamiento, sácale el promedio, ¿cierto? ¿Ya? Al sacarle el promedio del primer tratamiento, que es de 100, te sale 21.71. Del segundo, 21.53. Del tercero, 21.72. Y del cuarto, 21.75. ¿Ya? Una vez también eso realizado, sácale la suma de tu dato. ¿Ya? Es importante. ¿Por qué? Porque es importante. Yo ya te expliqué acá. La suma de tratamientos es la sumatoria de cada tratamiento al cuadrado dividido entre n. N es la cantidad que tienes acá, ¿cierto? Acá tienes 7, acá tienes 4, acá tienes 5 y acá tienes 6. ¿No? Son diferentes n's. ¿Ya? Entonces, ahora, primer punto. La suma cuadrado, ¿ya?, de esto de acá, la suma al cuadrado te da este valor. Suma cuadrado de este valor. Suma cuadrado de este valor. La suma cuadrado de este valor. Entonces, tienes que ahora sacar esta parte, ¿cierto? Esta parte, ¿no? La suma cuadrada de tratamiento, la primera. La sumatoria de los tratamientos al cuadrado dividido entre n, ¿cierto? Toda esa sumatoria, todo eso es un valor, un único valor al final. Vas a sumar todo esto, ¿ya? Acá le he puesto con la función contar para que te cuente cuántos datos tienes, ¿ya? Entonces, al final te queda este valor. Este valor que dice 10.351.0409 pertenece
¿ya? A la parte de acá, a esa parte, ¿ya? Igual, sácale el promedio a todo. Cuando saques el promedio a todo, te va a salir este valor de mu, ¿ya? Este es un mu general, 21.69. Y el n, ¿ya? Que es cada uno de los datos que tienes acá, ¿no? En este caso son 7 para el primer tratamiento, 4 para el segundo tratamiento, 5 para el tercer tratamiento y 6 para el cuarto tratamiento, que en total son 22 datos de muestra. ¿Correcto, chicos? Bien. Entonces, para que hayas ahora, ¿ya? Aguas, aguas, aguas. A ver, espérame. Diseños 1. ¿Qué es esto? Sobre la organización criminal también han hecho una modificación interesante. Digamos, han elevado los requisitos de la organización criminal. Dicen ahora que es un grupo con compleja estructura, desarrollada, mayor capacidad operativa, compuesta por... Ah, ya, acá está. Este es el Excel que estoy haciendo. ¿Quién se quiere unir? ¿Alguien? ¿No? Ok. Entonces, no pensaba que alguien se quería unir o alguien levantó la mano. Ya, entonces, una vez sacado el primer punto, que es esta sumatoria, que pertenece acá, esta parte de los tratamientos, ¿ya? Vas a proseguir a hallar el factor de corrección. ¿Y qué cosa es el factor de corrección? La sumatoria de x al cuadrado dividido entre tu n. Por eso que yo he sacado mi valor de n, ¿cierto? O mi fuente de variación, ¿no? Yo lo llamo el factor de corrección. Bueno, ya, la fuente de variación. La fuente de variación se calcula como la sumatoria de todos los datos, ¿ya? Elevado al cuadrado. O sea, la sumatoria de todos los x elevado al cuadrado. Y esto se divide ¿con quién? ¿No? Esto se divide, y es otra data por si acaso. Y esto se divide, chicos, se divide con mi n, que es 20, ¿cierto? ¿Ya? Esta es una de las plantillas que yo hice en vacaciones. ¿Ya? Entonces, ¿no? Para que tengas en consideración, ¿ya? En consideración te falta ¿qué cosa? Que hayes la suma cuadrada de tratamientos, la suma cuadrada total, pero la sumatoria del x al cuadrado. ¿Qué cosa es cada término al cuadrado? ¿Cierto? Entonces, ese cada término al cuadrado, ¿ya? Cada término al cuadrado va a ser representado como ¿qué? Va a ser representado como esto. Por ejemplo, tú tienes acá uno por uno, ¿no? Este dato al cuadrado más 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 este dato al cuadrado, ¿ya? Así sucesivamente para estas 4 muestras, ¿no? O 4 recolecciones de datos. Y al final este x al cuadrado, esa sumatoria para el total, te va a salir, ¿no? 134.000, perdón, 1.347.150, ¿cierto? Entonces, ahora conociendo eso, ¿qué haces? Para la suma de cuadrado de tratamiento tienes que restar la sumatoria de todos los tratamientos al cuadrado dividido entre n menos el FC, ¿ya? En un momento. Entonces, a ver.
Ya. Entonces, lo resto menos el factor de corrección. Y luego la suma de cuadrados totales va a ser la sumatoria por cada término al cuadrado menos el factor de corrección. Entonces tengo que restar primero para el tratamiento, que es tratamiento al cuadrado entre n, ¿ya? Esta sumatoria, menos mi factor de corrección, ¿no? Lo voy a cambiar de nombre acá. Factor de corrección, ¿ya? Menos lo que se ve acá, ¿no? 1.300.500. Que te va a salir, pues, este valor, ¿no? 36.512.5. ¿Ya? Y el total, ¿qué cosa es? ¿Ya? El total es la diferencia de la sumatoria del x al cuadrado menos el factor de corrección, ¿ya? Entonces te sale 46.650. Y el error nada más es una resta entre la suma cuadrada total menos la suma cuadrada de tratamiento, ¿ya? Entonces, si yo acá tengo 5 tratamientos, para el tratamiento en los grados de libertad va a ser n-1, correcto. Para el total, para el error, perdón, va a ser todos los datos, o sea, n datos, n de cantidad, menos 5 tratamientos, que es 20, ¿cierto? Pues yo le he hecho con una función tranquilamente, ¿ya? Entonces, el total, ¿no? El total es n menos 1, población menos 1, o el total de tus datos menos 1, y lo puedes comprobar con la suma de los grados de libertad del tratamiento y del error, que al final te sale 19, ¿no? Que es 20 menos 1 igual. Entonces, para los cuadrados medios, ¿ya? Para los cuadrados medios, ya. El profesor acá quiere que trabajes con 2 decimales nada más, pues, ¿no? Trabájalo con 2 decimales, ya, para que no se sesgue mucho tu resultado también. Dentro de los cuadrados medios, ¿listos, chicos? De los cuadrados medios, ¿qué cosa hacen? Tienen que dividirlo por cada uno de ellos, bien por tratamiento o bien por error, ¿cierto? Así. Entonces, para el F calculado, ¿ya? Hayas con la división del cuadrado medio de tratamiento entre el cuadrado medio del error, que te sale este valor, 13.5064. Para que hayas el F tabular o el F crítico y luego lo compares, esto lo puedes sacar tranquilamente de tabla, ¿no? Tú tienes 4 grados en el numerador y 15 en el denominador, ¿ya? ¿Cómo lo busco, Radisac? Perfecto. 4 en el numerador y 5 en el denominador. 4 en el numerador, perdón, y 15 en el denominador. ¿Ya? Que sería 3.06, ¿cierto? Redondeando, ¿no? 3.06. Entonces, en Excel, si tú defines el alfa, que es 0.05, ¿no? Y chapas tu valor de grado de libertad de tratamiento y grado de libertad de error, lo encuentras con la función dris f.f.imp, ¿no? Seleccionas primero la significancia, dólar, luego seleccionas el valor del cuadrado del grado de libertad de tratamiento y luego el valor del grado de libertad del error, ¿ya? Y con eso, pues, hallas tu valor, ¿cierto? Tu F tabla. ¿Y cuál es la regla de decisión que yo te decía, no? Si el F calculado es mayor al F de tabla, se rechaza H sub 0. Y si el F calculado
es menor al f de tabla, se acepta h sub 0. Miren o verifiquen que todos se jueguen en rol acá, ¿ya? Tú cuando vayas o cuando elabores tu conclusión, perdón, elabórenla en base a h sub 0, ¿ya? Con un 95% de nivel de confianza se afirma que existe evidencia estadísticamente significativa, Para rechazar. el cual, ¿ah? Para rechazar, ¿no? Claro, en este caso, para afirmar o rechazar la hipótesis nula, por lo cual, en este caso, si rechazas la hipótesis nula, ¿no? Por lo cual, al menos uno de los promedios de qué cosa, de acuerdo a tu estudio, difiere entre sí. Si aceptas la hipótesis nula, para afirmar que o aceptar que los promedios de son iguales, ¿no? Ese es un ejemplo de una de las conclusiones que se toman en consideración. Y este es mi pequeño modelito que hice, pues, ¿no? Para, para poder, pues, conocer a más detalle cómo sale rápidamente un cuadro ANOVA. Realiza con favor, ¿puedes poner la tabla, la F de Fisher? ¿Mm? ¿Puedes poner un favor la F de Fisher? Ya, ok. Ya, la nota ahí es el 1% es cuando estás al 99 no, perdón, ¿a cuánto está eso? Ya. Acá está trabajándolo con el 95. 0.05, A ¿ya? 0.05. Acá lo está trabajando con el 97.5. Ajá. Y acá lo está trabajando con el 90%. Y acá lo está trabajando con el 99.9%. Y este es el 90 perdón, 0.1, 90%. 90%. O sea, va de 90, 95, Este es 99 97.5, y 90, 99.9%. 99 y 99.9. Ujú. Ah, ya. Bien. Ok, ok. Pero 90% es acá, 95 es acá, 97.5, 99, 99.99, ¿no? Ya. Y Igual al que siempre, final, ¿no? Si no dicen a cuánto, ponemos 95%. si no dicen a cuánto, claro. Y por acá arriba están los grados de libertad del tratamiento y la columna de acá, acá lo que te dice estos números son los grados de libertad del error. Oye, ¿y si me dice 16, 17 grados de libertad? Si te dice 17 grados de libertad, ¿en cuál? ¿En el error? ¿En el tratamiento o en el error? Para buscarlo acá en la tabla, pues en este caso, ahí, si tú te das cuenta, está 17 y 20. Digo, perdón, 15 y 20. ¿Para dónde le tiras? 15 y 20. A Allá, ver, no, no, ¿dónde? no, en la tabla, acá en la tabla, en la tabla, en la tabla. O sea, hipotéticamente hablando, ¿no? Ya. O sea, ahí tú Si te tienes. dice 15, si te dice 15 en el numerador, buscas 15 Claro, acá. pero ahí iba mi pregunta. Si, por ejemplo, pontes 17, ahí de 15 se salta a 20. Ah, ya. Tienes que buscar un valor interpolado. Valor interpolado, como lo que hacíamos en. Estadística. No, no, más que en estadística, creo que en muestreo o demografía lo Muestreo, hacíamos. muestreo. Ujú. Pero tranqui, no te van a poner una data gigantesca, pues. No Dios sean te, malos Dios te tampoco. escucha, hermano. No, es que acá en los tratamientos no va a haber Muy mucho. difícil que el N sea bastante, Axel. El donde va a ser más, o Que donde tu puede haber numerador, más, que tu numerador, sea tu grado de libertad del numerador, o sea, la parte de arriba sea muy grande. no creo que, no, es difícil que pase de 10. Ah, bueno. Difícil, difícil. Lo que te puede pasar de 15, de 20, por ahí, depende de la data, es en el denominador, ¿no? Ahí sí. Pero en el denominador, pues tú tienes hasta 30, ¿no? Tranquilamente. Ah, Que ya. no hay mucha variabilidad, que no hay mucha variación en base a eso. Ah, ya, ok, ok. Claro. Y esta es una de mis formulitas que hice, pues, para la suma de tratamiento. Ya, ready. ¿Qué más falta, Pues, chicos? sencillo o no sencillo, chicos. No, bueno, Ya, bueno. Ahorita solamente queda Sara con nosotros, ya que Leo no sé qué le pasó, pero según Karen dice que se le fue el internet. Ajá. Sarita, ¿has entendido, Sarita? ¿Tienes preguntas? ¿Estás volando? o sea, tengo que darle otra ayuda ya, pero en clase ya.
mientras estás resolviendo, lo vas indicando. Que se Ajá. sienta cerca a nosotros, que no se esté yendo muy lejos. Sí, como estás sentado cerca ahorita y le No es ayudamos. complicado, ¿ah? DCA, ¿ah? Donde DCA para no es complicado. Tienes que